Les comentaba que el último domingo que estuve con ustedes, en domingo, estábamos meditando acerca de los problemas que puede traer el dejarnos gobernar por nuestras sensaciones, nuestras emociones, lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos. Y creo que está muy alto. ¿Está muy alto? ¿No? Es que está muy sensible ya Ok. Y, y bueno, meditábamos un poco sobre que el dejarnos llevar por las emociones, dejarnos gobernar por las emociones, podría traernos muchos problemas. Porque generalmente nuestros pensamientos, nuestras emociones, muchas veces nos traicionan y tomamos el camino equivocado. Pero existe la contraparte, que es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el día de hoy quiero que meditemos sobre eso, el dejarnos guiar por el Espíritu Santo, el tener fe en Dios, el confiar en su palabra, en sus mandamientos, en lo que Él ha estipulado para ustedes y para mí, traerá sin lugar a dudas bendición a nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? En cambio, cuando la emoción, los sentimientos, los pensamientos son los que nos gobiernan, estamos muy propensos a tomar malas decisiones, a equivocarnos, a irnos por un camino que seguramente Dios no quiere. Nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras finanzas, incluso nuestras emociones, cuando están bien guiadas, cuando están gobernadas por el Espíritu Santo, estas serán decisiones, serán pensamientos, serán finanzas, serán relaciones interpersonales que tendremos la certeza que serán decisiones, relaciones que nos traerán bendición, que nos traerán decisiones correctas a nuestra vida. Quiero que se imagine a alguien que se acerque con usted y que le diga: si tú me haces caso a mí, te garantizo que, supongamos que somos unos empresarios y que un director muy conocido, muy exitoso, se acerca a nuestra empresa y nos dice: déjame dirigir tu empresa y te garantizo que todas las decisiones que tome yo para tu empresa van a llevar a tu empresa a ser la empresa número 1 de este mundo. Y se los garantiza, se los firma y hace todo lo posible por dejar bien seguro que así va a ser. ¿Ustedes dejarían en manos de ese hombre su empresa? ¿No? Bueno, hay unos que no, está bien, ¿no? Yo sí, si un hombre o una mujer me garantiza que mi empresa la va a llevar a ser la número 1, digo, órale, garantía, ¿no? Sale, toma dirección de mi empresa. Pues es lo que el Espíritu Santo nos garantiza a usted y a mí. ¿Sí lo creo o no? Si nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, nos garantiza una vida plena, una vida abundante, no una vida no con problemas, No, eso no nos garantiza, porque todas las empresas tienen problemas, ¿sí o no? Para eso está el director, para que esos problemas se encaminen de la manera correcta. No hay empresa que no tenga problemas. Aún la empresa que usted me diga que es la más próspera, bonante, esa sigue teniendo problemas. Pero el director encamina esos problemas para bien, los elimina. Bueno, así el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted y yo nos dejamos gobernar, dejamos que nuestras decisiones sean gobernadas, nuestras emociones sean gobernadas, nuestras finanzas sean gobernadas por el Espíritu Santo, le garantizo que a usted y a mí nos va a ir bien.
No va a haber ausencia de problemas, pero en esos problemas vamos a salir adelante. En esos problemas vamos a tener paz. En esos problemas navegaremos con la seguridad que tarde o temprano ese capitán que está al mando nos va a llevar a un lugar de bonanza. Acompáñame por favor a Romanos 8. Versículo 7. ¿Listos? Si no lo encontró, ahí lo tenemos a mi espalda para que me pueda seguir con su vista. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven como según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios, mas vosotros no vivís según ¿qué? La carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay una condición, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues, simple y sencillamente no es de Él. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, somos de Cristo. Si no, pues no. El hecho de venir aquí, el hecho de abrir una escritura en su casa, el hecho de orar en su casa, no necesariamente nos hace hijos, verdaderos hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios obedece lo que Dios ha dicho. Un verdadero hijo de Dios no se deja gobernar por la carne. Un verdadero hijo de Dios se deja guiar por el Espíritu. Con esto no estoy diciendo que no nos equivocamos, ¿verdad? Nos vamos a seguir equivocando, es una realidad. Estoy diciendo en una manera de vivir. Juan 3, acompáñenme a Juan 3, por favor, versículo 6. Juan 3, versículo 6. Dice lo siguiente: lo que es nacido de la carne, ¿qué? Sencillo, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, sencillo, Espíritu, es clarísimo, ¿no? Está súper claro. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y Juan 6:63, acompáñame ahí, hay 3 capítulos adelantito. Juan 6:63. Dice, el Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Es el que da vida. La carne, ¿qué? Para nada aprovecha. Para nada aprovecha. O sea, los verdaderos cristianos deben ser guiados por el Espíritu. Porque si tú y yo nacimos de nuevo, el Espíritu Santo es el que debe gobernar en nuestras vidas. Aquí la carne es todo aquello a lo que le damos rienda suelta. Placer para la carne, ¿verdad? Quiero esto, dice la carne, quiero esto, y si somos débiles en el Espíritu, lo vamos a ir y lo vamos a hacer. Quiero lo otro, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque la carne es la que nos gobierna. Lo quiero, lo tengo. Cuando la carne es la que nos gobierna. Hay un eslogan de una tienda departamental que se llama Sears. Y tiene un eslogan que dice, lo quiero, lo compro, lo tengo. ¿Sí lo han oído? Lo quiero, lo compro, lo tengo. Así dice la cancioncita. Y a veces la carne funciona como ese eslogan de Sears, ¿verdad? Lo quiero,
lo tengo, cueste lo que me cueste. ¿Por qué? Porque la carne nos está gobernando. No nos dejamos guiar, no nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo. Y aquí dice claramente que la carne para nada aprovecha. Todo lo que se origina en nuestra carne, en nuestros impulsos, en realidad no sirven para nada. Estoy hablando en un ambiente, en un ámbito espiritual, ¿verdad? No sirven para nada. Claro que alimentarnos bien nos va a servir, ¿verdad? Para el cuerpo, ¿verdad? Claro que hacer ejercicio nos va a servir. Estamos hablando en un ambiente espiritual, no sirve para nada. La carne poco aprovecha. Y sigue diciendo Jesús, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿A poco cuando estamos un poco así agüitadones, bajos de pila, no es reconfortante que alguien nos hable y nos levante el ánimo? Sí, ¿verdad? Es reconfortante. Como si alguien nos diera de alguna manera pila, nos diera un poco de vida. Bueno, las palabras que encontramos en la palabra de Dios, valga la redundancia, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida para nuestro espíritu, para nuestra vida. Mire, hay una canción que cantamos y lo que voy a explicar, espero no me lo vayan a malinterpretar y voy a intentar ser lo más claro posible. Hay una canción que cantamos que dice, renuévame, Señor Jesús, ¿no? ¿Saben cuál es, no? Ya no quiero ser igual. La canción, la letra en sí de esa canción no tiene absolutamente nada de malo, está perfectamente bien. Lo malo es que a veces nosotros hacemos que esa canción sea improductiva, por así decirlo. Tenemos 20 años, 10 años, 1 año de cristiano y seguimos diciendo, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay, sigue diciendo la canción, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y la pregunta es, ¿todo lo que hay necesitamos cambiar? Si todo lo que hay necesita ser cambiado después de 20 años, necesitamos hacernos de verdad una prueba de conciencia de qué estamos entonces haciendo. Si seguimos cantando esa canción y haciéndola de verdad algo real en nuestra vida porque seguimos sin cambiar, bueno, pues tenemos un grave problema. ¿Sí me explico lo que quiero decir? La canción no está mal. El problema es la actitud que seguimos muchas veces teniendo después de muchos años de ser cristianos. Seguimos batallando con el mismo pecado que tenemos cuando, según nosotros, entregamos nuestra vida a Dios. Hay un problema ahí. Hay un problema ahí. Gálatas 5:16, por favor. Espero haya quedado claro que me haya explicado yo que la canción en realidad no tiene ningún problema. El problema somos la actitud que seguimos teniendo, ¿no? Y claro que cuando la volvamos a cantar aquí no digan, no, ahí no porque dijeron que no está. No. Señor, renuévame en las cosas que sé que aún tengo ahí un problemita, ¿no? Que tengo batallando con ellos unos días, ¿no? Está bien, pero 20 años de batallar con lo mismo, bueno, pues hay algo que debemos cambiar. Gálatas 5:16 digo pues, andad, ¿en qué? En el Espíritu, andad en el Espíritu, ¿y qué? No satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis. Cuando dice no satisfagáis es porque entonces nosotros tenemos la opción de decir, no, de no satisfacer, ¿sí o no? Pero para tener esa fuerza, tener ese poder de decirle no al pecado, ¿sabe qué? Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque por nuestras fuerzas no vamos a poder. Quizá podamos librar la tentación de X pecado 1
o 2 veces, pero después, si seguimos sin el Espíritu Santo, vamos a caer. A lo mejor nuestra fuerza de voluntad podría librarnos 1 o 2 veces de hacer algo, pero vamos a terminar cediendo. ¿Por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. Deseos de la carne. Ahí en Gálatas, en ese capítulo 5, habla acerca de los deseos de la carne. Le invito a que en su casa se tome unos minutos y lea acerca del pecado, de la ira, de la contienda, del enojo y todas las manifestaciones de la carne. Y usted se dará cuenta que muchas veces hemos caído en esos deseos de la carne. Los hemos dado rienda suelta. Y las palabras dicen que no los satisfagamos. Que les pongamos un alto. ¿Cómo? Llenándonos del Espíritu. Llenándonos del Espíritu. Y es que ¿sabe qué? Dios sabía bien lo que hacía cuando por medio de Jesús habló estas palabras y nos dijo que nos enviaría ¿a quién? Al Consolador. ¿Y qué haría este Consolador? ¿Qué haría el Espíritu Santo? Nos enseñaría, nos recordaría todas las cosas, las enseñanzas de Jesús. Lo que está escrito en su palabra. El Espíritu Santo que debe morar en nosotros. Y si no mora en nosotros no es porque Él no quiera, sino porque nosotros no lo hemos permitido. Les conviene, decía Jesús, que yo me vaya, que les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba limitado por su cuerpo. Que él era hombre, todo hombre. También toda divinidad, pero era también todo hombre. Todas las emociones que nosotros llegamos a sentir, Él también las pudo sentir. Enojo, tristeza, hambre, decepción. Todas las sintió Jesús, porque Él era todo hombre. No era mitad hombre y mitad Dios, no, Él era todo hombre. Toda divinidad también. Padeció como cualquier ser humano. Experimentó las emociones, las necesidades, las experimentó íntegramente. Pero ¿sabe qué? Tenía al Espíritu Santo que le fortalecía, ¿verdad? Cuando vemos que Jesús se va ahí a apartarse antes de empezar con su ministerio, vemos que fue, dice la palabra, es que fue fortalecido, ¿por quién? Por el Espíritu. Fue fortalecido por el Espíritu. Y esa es la pequeña, gran diferencia muchas veces, que nosotros no nos dejamos gobernar por el Espíritu, no nos dejamos fortalecer por el Espíritu. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. ¡Wow! Si ponemos atención a eso, vaya regalo de Dios. Ser guiados a toda verdad y a toda justicia. ¿A quién no le gustaría ser justo en todo lo que usted hace? En sus juicios, ser justo. En sus pensamientos justos, verdaderos. No engañados, no dejados llevar por lo que hoy en día nos dicta la sociedad. Jesús oró y dijo, líbranos de toda tentación, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. ¿Sabe quién nos puede ayudar a eso? El Espíritu Santo, que debe morar en nosotros. Que nos ayude a librar toda la tentación, porque todos hemos sido tentados. Algunos hemos pasado la prueba y otros lamentablemente caemos, ¿verdad?
Pero el Espíritu Santo es quien nos recuerda las cosas, dice la palabra, nos enseña las cosas. Quizá vamos a pecar y el Espíritu Santo nos dice, poca levadura, leuda toda la masa, ¿no? Pues ¿qué tanto es tantito? Pues poca levadura, leuda toda la masa, ¿no? Una canita al aire, poca levadura, leuda toda la masa. ¿Cómo empezó el drogadicto? ¿Cómo empezó? ¿Con 5 drogas al día? No, empezó con un cigarro, ¿no? Sí, empezó primero con un cigarro, después del cigarro ya vino la droga. Poca levadura, leuda toda la masa. ¿Cómo empezó el borracho? ¿Con una botella completa? ¿Con un piquito de cerveza? ¿Sí o no? ¿Cómo empezó el fornicario? ¿Con todo un harem? ¿No va? Con una mujer y luego con otra, y luego con otra, y luego con otra. ¿Cómo empezó el ratero? ¿Con un banco? Con 5 pesitos, el cambio de la mamá, ¿no? Poca levadura, leuda toda la masa. Y es que esta palabra es para cristianos, dice, vamos a volver a Romanos 8:9, acompáñeme. Dice, es para cristianos, no para el vecino de enfrente. Es para los que estamos aquí, estamos aquí porque decimos soy cristianos, ¿verdad? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y es para cristianos porque clarito dice ahí, vosotros no vivís según la carne. ¿Y quién no vive en la carne sino solo un cristiano verdadero? ¿Verdad? Entonces es para usted y es para mí esta palabra. No le des rienda suelta a la carne. Déjate gobernar por el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo le haremos para dejarnos gobernar por el Espíritu Santo? ¿Cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, vamos a Hechos 1:8. Y es un versículo que seguramente usted se sabe quizás hasta de memoria, ¿verdad? Es uno de los más conocidos. Y si no, sería bueno que se lo aprendiera. Dice este versículo, dice así. Pero recibiréis, ¿qué? Poder. ¿Qué poder? La pregunta es, ¿qué podríamos hacernos? ¿Qué poder? ¿Visión de rayos láser? ¿Volar como Superman? ¿Superoído? ¿Qué poder? ¿Qué poder entonces está hablando? Recibiréis poder cuando ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿El poder para qué entonces? Pues para vivir en esta vida alejados del pecado. Ese es el poder que Dios nos da por medio de su Espíritu. El que Él nos guía, el que Él nos lleva por una senda adecuada, siempre y cuando usted y yo nos dejamos guiar. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como resultado de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, usted y yo vamos a hacer algo. Dice, y me seréis testigos. ¿Qué es un testigo? A ver, ¿qué es un testigo? Alguien que por ahí diga, un testigo es esto. A ver, mamá. Aquel que da fue por lo que vio con sus propios ojos. Ok, es una definición de alguien más. Porque ¿sabe qué? Yo no conocí a Cristo en persona, no lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo voy a ser testigo entonces? ¿Usted vio a alguien a Jesús? ¿Ha visto a alguien a Jesús? ¿Lo vio literalmente ahí crucificado en la cruz? ¿Vio cómo multiplicaron los peces? Entonces, ¿cómo vamos a ser testigos si no lo vimos?
bueno, según la definición de mi papá, de mi mamá, está bien, es una parte de la definición, pero no nada más es eso. Un testigo es alguien que vio, oyó, también, experimentó, ¿perdón? Sintió, ¿sí o no? Tembló en la ciudad, yo fui testigo. ¿Cómo fui testigo? ¿Vimos el temblor o lo sentimos? ¿Qué fue? Lo sentimos, fui testigo. Vi que a alguien le robaban el carro. ¿Lo sentiste? No, lo vi. Escuché que de alguien hablaban mal. ¿Lo viste? No. ¿Lo sentiste? No. ¿Qué? Lo escuché. Eso es ser testigo. En los carros hay unos foquitos, ¿no? En los tableros. Cuando se descompone algo o se está empezando a descomponer, se prende un foquito. Si es el motor, se prende el check, ¿no? Le llaman check. Y a esos foquitos, ¿cómo creen que les llamamos? Testigos. Se me prendió, íbamos con el del taller, ¿no? Se me prendió el testigo del check. Bueno, entonces el mecánico sabe más o menos por dónde empezar a buscarle, ¿no? Que hay un testigo, hay algo que nos está diciendo, está empezando a funcionar mal esto. Cuando no nos ponemos el cinturón de seguridad, tenemos dos testigos ahí en el tablero. El foquito rojo que empieza a hacer, oye, ¿no te has puesto tu cinturón? Y después que empieza, din, 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 ¿sí o no? Un sonido, ¿sí o no? Que nos está diciendo, oye, no te has puesto el cinturón y ya vas a 255,000 kilómetros por hora. ¿No? Testigo. Entonces, me seréis testigos ¿de qué? Pues del cambio que Dios ha hecho en nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El cambio que Dios ha hecho en nosotros. Antes robaba, era un hombre ladrón, ahora ya no, ahora como doy, incluso comparto, ¿no? Lo que ya tengo y que gano honestamente. Soy testigo de que era así, ahora soy asá. Antes era un violento, física, emocionalmente con las personas que me rodeaban. Ahora ya no, ahora ya las amo. Ahora yo soy una persona que se acerca y ayuda a las personas a curar sus emociones cuando veo que están tristes. Y antes era un violento. Eso es ser testigo, ¿sí o no? Testigo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo necesito que todas las mañanas el Espíritu Santo esté conmigo, todos los días. Y deberíamos invitarlo al Espíritu Santo todos los días cuando nos despertamos. Así como tomamos, muchos disfrutan tomar su cafecito, su tacita. Así, Espíritu Santo, lléname hoy, te necesito hoy para librar los problemas que se me van a venir en este día. Para poder amar a aquel que se me cierra en el periférico y no decirles las palabrotas que me sé. Para poder amar a mis hijos cuando me desesperan. Poder amar a mi esposa o a mi esposo cuando no me hace caso, cuando me ignora. Para poder amar a mi jefe cuando es injusto conmigo. Para poder amar a mi empleado cuando no hace su trabajo. ¿Sí o no? Necesitamos al Espíritu Santo. Pero para eso no puede suceder si usted y yo no nos alimentamos de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no puede estar en nosotros si nosotros no le buscamos, si nosotros no oramos, si nosotros no ayudamos, si no venimos a reuniones como estas. Si nos la pasamos viendo las telenovelas en Netflix, tantas cosas que ya, ¿verdad? En Facebook, en Twitter y todas esas cosas. Debemos ser nosotros, propiciar, por así decirlo, nosotros, que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Propiciarlo, como otra vez leyendo, escudriñando sus palabras, ayunando. Es triste ver cómo esta pandemia ha alejado, no nada más en esta iglesia, en muchas iglesias, a la gente de Dios.
porque ya tienen el pretexto perfecto para no asistir a la iglesia. Es que la pandemia, es que me vaya a enfermar, es que esto, es que el otro. Está bien que nos cuidemos, pero luego ves fotos, ahí estaba en una fiesta, no, pues sí. Está bueno qué bueno que te cuidas, ¿no? En la playa, ahí toda la playa llena, y no, pues qué bueno que te cuidas. Qué bueno que no vienes a la iglesia porque te cuidas. No, hombre, qué responsable nos saliste. Hacer crecer al Espíritu Santo en nosotros. Déjeme expresarlo así, ¿verdad? Porque no, ni modo que le demos permiso al Espíritu Santo de crecer, sino en nosotros, que nosotros menguemos. Hay una canción, ¿verdad? Que cantamos aquí, ¿saben cuál es? La de, yo quiero más de ti, ¿no? Y habitar en tu presencia. Dice, menguar, ¿para qué? Para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Y luego viene un coro que dice, quebranta mi corazón, ¿no? Quebranta mi vida. ¿Entrego qué? Mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar. Es una canción llena de verdades que debería ser déjeme calificarlo así, un himno para nosotros como hijos de Dios. Que Él crezca y nosotros menguemos, que Él nos gobierne y nosotros dejemos ese volantito del carro de llamada vida al Espíritu Santo y nosotros vayamos simplemente como copilotos. Y es que a veces nosotros tenemos un espíritu, el nuestro, no el Espíritu Santo, un espíritu tan raquítico, tan desnutrido, tan poco alimentado, que pues claro que a la primera tentación, ¿sabe qué? Vamos a fallar el examen. Pues sí, nada más horas en los alimentos, ¿no? Señor, gracias por estos alimentos. Y aparte siempre dices la misma oración, ¿no? Ya como, Señor, gracias por estos alimentos, que les bendice las manos que los prepararon, que no nos hagan daño, en el nombre de Jesús, amén. Ya es ya nada más nos falta hacer así. Ni siquiera ponemos atención en esas oraciones. Ya lo hacemos como una frase que ya nos aprendimos. Necesitamos que nuestro espíritu mengue y el Espíritu de Dios crezca en nuestras vidas. Usted sabe cómo hacerlo. Usted sabe cómo hacerlo. Conoce cómo hacerlo. Una pregunta aquí interesante para nosotros mismos es, ¿quién es más grande en mi vida? ¿La carne o el Espíritu? ¿Quién es más fuerte en la vida, en mi vida? ¿La carne o el Espíritu? ¿Qué es? Tú pregúntate y sé honesto contigo mismo y respóndete. ¿Quién es más fuerte en mi vida? ¿La carne o el Espíritu? Acompáñenme por favor a Gálatas 6. Sé que hace calor, ya vamos a terminar. No se me duerma. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne. El que siembra para su carne. A ver, cuando se siembra algo, ¿de qué tamaño es lo que se siembra? Generalmente es una cosita así, ¿no? ¿Sí o no? Es una pequeña semilla. Pero cuando crece, ¿cómo crece? Hay muchas cosas que crecen enormemente, otras que más o menos, ¿no? No. Pero de que multiplican su tamaño exponencialmente, sí. De hacer una cosita así, aunque sea algo así, ya fue exponencial, ¿no?
Ahora, si es un árbol así como los de Tule, que son así, tienen unos troncos enormes, ¿no? Era una cosita así, ¿cómo se convirtió? El que siembra para la carne, de la carne va a segar ¿qué? Corrupción. Y esa siembra, otra vez esa pequeña semilla va a crecer de una manera exponencial, pero de una manera corrupta, porque sembramos para la carne. Poca levadura leuda toda la masa. Y esa semillita quizá pueda dar un fruto, ¿verdad? Hablemos de una semilla de un árbol. La semilla de un árbol crece, se hace fuerte el tronco, y ese árbol no nada más crece, ahora sí que a lo que sea, sino que da ramas, ¿no? Da hojas y da fruto. Nos alimentamos de él, nos protegemos del tiempo de él, ya sea del sol o de la lluvia. E incluso un árbol sirve para hábitat de los bichos, ¿no? Y algunos pajaritos, ¿sí o no? Todo lo que un árbol o una semilla, en lo que una semilla se convierte, en alimento, déjeme decirlo así, en techo para animalitos, en protección para cuando nos da el sol y ya queremos descansar. Yo tengo unas perritas y acá rato que las saco a pasear, cuando se cansan luego van y buscan una sombrita. Pues, hasta ella sabe, ¿no? Así son los árboles, una bendición. Pero empezó con una semilla imperceptible muchas veces. Y dice, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu ¿qué? Segará vida eterna. Vida eterna. El que siembra para el espíritu, y está escrito espíritu con mayúscula, o sea, es que busquemos las cosas de Dios, ese espíritu segaremos ¿qué? Vida eterna. Ahora, hay que dejar bien claro que usted y yo tenemos vida eterna, ¿eh? ¿Sí o no? Déjeme decirlo así, somos inmortales. ¿Sí o no? Cuando Dios nos dio vida, nos dio un espíritu, un alma que va a ser inmortal. Y usted sabrá dónde quiere vivir esa eternidad, esa inmortalidad. Hay de dos sopas, o en el infierno o con Dios. Esa decisión depende de usted. ¿Cómo la va a conseguir? Permitiendo que el Espíritu de Dios more y gobierne su vida. Y yo, que el Espíritu gobierne la mía. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Imagínense, ya para terminar, le voy a poner quiero que imagine un cuadro. Imagínense que en este mundo todos, absolutamente todos, viviéramos guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se imagina este mundo? Hermoso, ¿no? Viviríamos tan en paz. Yo y seguramente usted, hoy que salió de su casa, agarró una cosita que le llamamos llave, la metimos en la chapa y le dimos vuelta. Y nos venimos para acá, ¿sí o no? Y si tiene alarma, le puso alarma a su casa. Y si tiene videovigilancia, las prendió. Imagínese que viviéramos todos en este mundo llenos del Espíritu Santo. ¿Necesitaríamos eso? ¿Necesitaríamos nuestra chapa? ¿Necesitaríamos nuestras cámaras de videovigilancia? ¿Necesitaríamos nuestra alarma? No.
Si el Espíritu Santo gobernara cada vida de esta tierra, no habría adulterios, no habría fornicaciones, no habría asesinatos, no habría rateros, no habría hijos abandonados por sus padres, papá o mamá, se da de los dos. No crean que es exclusivo del padre. Claro, se da en un alto porcentaje más del padre, pero de los dos. No habría SIDA, no habría enfermedades venéreas, no habría, ¿qué más? Demandas, divorcios, estafadores. En la semana, les decía en la mañana, y les comento también a ustedes, el viernes entró una llamada aquí a la iglesia y nos querían estafar. Ya saben que la van llorando, ¡ay, me están llorando! ¿Quién sabe qué tanto dijeron? Sí, le colgamos. Pero no habría estafadores, ¿va? No saldríamos en la noche así, cuidándonos la espalda porque sabríamos que podríamos vivir en paz. Esas son las cosas físicas, ¿no? Pero ¿qué tal las espirituales también? Qué rico vivir. Todos llenos del Espíritu, amándonos verdaderamente los unos a los otros, no de dientes para afuera, no hipócritamente. Porque lamentablemente aquí dentro de estas cuatro paredes hay gente que nos amamos hipócritamente. Nos sonreímos, pero por dentro estamos, no me simpatizas. No había tantas cosas que nos agobian hoy en día si nosotros viviéramos y nos dejáramos gobernar por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Aunque las hay, aunque no existe ese panorama ideal que todos viviéramos con el Espíritu Santo, no lo hay, no existe ese panorama. Sí hay un panorama ideal para usted y para mí, que es exactamente ese, guiarnos por el Espíritu Santo. Y podemos, con todos los problemas que hay, vivir en paz, sabiendo que ni tribulación, ni angustia, hambre, cuchillo, ni cosas semejantes a estas me van a separar del amor de Dios. Incline su rostro, por favor. Y ore usted ahí en lo personal, porque acuérdese que es un Dios personal, no es un Dios comunitario, es un Dios personal. No porque mi papá es salvo, yo voy a ser salvo automáticamente, no porque mi abuelita es salvo, yo también. No, es un Dios personal, así es que lo voy a dejar ahí en su intimidad con Dios. Ore, entréguele su vida a Dios. Deje que el Espíritu Santo tome el volante de su vida y lo guíe a toda verdad y a toda justicia.